Nos dicen que tenemos una piel muy negra, que también tirado del pelo, del cabello, que me lo quieren arrancar porque dicen que es muy negro. ¿Has experimentado algún momento algún tipo de racismo, discriminación por parte de los españoles? Una vez en el País Vasco. Yo llevo aquí en Madrid 2 días. Ahora tengo mi trabajo. ¿En 2 días conseguiste trabajo? Sí. Recomiendo a las personas que sean luchadoras, trabajadoras, echadas para adelante, les recomiendo que vengan. A los flojitos que se queden en casa y que no vengan por acá, amigo, porque las van a pasar muy mal. Estamos hoy aquí en Madrid, en la calle Gran Vía. Hemos salido de la calle a hablar con las personas latinoamericanas o extranjeras. ¿Cómo les ha ido en su proceso viviendo aquí? Vamos a hablar no solamente cuánto tiempo llevan, cómo ha sido su experiencia, sino también uno de los temas más sensibles que hoy en día existen, el tema del racismo. Vamos a ver si ellos se han sentido en alguna vez discriminados por su nacionalidad, por su color de piel. Así que si quieres saber el día de hoy qué están pensando algunos latinoamericanos, algunos extranjeros viviendo aquí en Madrid o aquí en España, pues acompáñame en este video porque de seguro las respuestas de estas personas te van a impactar muchísimo. 3 días. 3 días. Wow. ¿Y aquí en España hace cuánto tiempo vives? 2 años. 2 años. 3 años. 3 años. ¿Tú? 1 año. 1 año. Un año y medio. 1 año y medio. 3 años. 3 años y todos los 3 años aquí en Madrid. Sí, todos los 3 años en Madrid. ¿Qué ha sido lo más difícil de vivir aquí en este país? Lo más difícil conseguir trabajo. ¿Vivienda? Pues es un poco complicado, pero es más fácil de solucionar. A coger los papeles al principio. Todo ha sido chévere. Bueno, pues que nosotros venimos de Egipto, entonces la cultura es totalmente diferente. ¿Ustedes vivían antes en Egipto? Sí, estuvimos en Egipto 4 años, entonces ya al llegar aquí es como más, al sentirse más como en casa, como tanto latino y tantas, totalmente diferente. Pues el no tener papeles para poder encontrar un empleo y que su empleo sea mejor valorado. ¿Por qué decidiste venirte a vivir acá? ¿Por qué decidiste emigrar? Hombre, porque en mi país hay mucha delincuencia y la economía tampoco nos da para estar viviendo en nuestro país. Aparte de que tengo 5 hijos y dependen de mí. ¿Emigraste sola o con tus hijos? No, yo emigré sola. ¿Y ahorita estás sola o ellos están contigo? No, estoy sola. Para buscar mi vida, para ayudar a mi familia y todo eso. Yo también quiero futuro bueno como la gente. Por un mejor futuro, básicamente. Claro, sí. Si tiene papeles rápidamente, si no tiene papeles es muy difícil. Si teniendo papeles es rápido, de acuerdo a lo que has podido averiguar, ¿has experimentado en algún momento algún tipo de racismo o discriminación en este país? Ay, claro que sí. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? Más sobre todo los adultos, las personas mayores. Nos dicen que tenemos una piel muy negra, que también tirado del pelo, del cabello, que me lo quieren arrancar porque dicen que es muy negro. En expresión así, ¿verdad? Entonces yo les digo, nosotros estamos aquí para ayudarles. No tienen por qué tratarnos mal. Además, les digo yo, hemos venido para ayudar y para que valoren nuestro trabajo. Y entonces hay personas que dicen, sí, que vienen a quitarnos nuestras cosas, nuestro dinero, y no, nosotros venimos a ganar dinero, a superarnos un poco más de que nosotros necesitamos superarnos. Pues. ¿Por ser de Marruecos? No sé, pero en Granada hay un poco de racismo. Sí. Una vez en el País Vasco. Un poco difícil. Sí. No, la verdad no. En el tiempo que llevamos, todo ha sido súper bien. No, tampoco, nada de racismo. No lo veo, no creo que sea discriminación, más bien como que se enfoca mucho en la cuestión de la documentación y que uno esté legal, pero no. ¿Realmente no? No, para mí no. ¿Qué es lo que más extrañas de tu país? Mi madre, Tu madre. Muy difícil dejarla. la única, lo que tengo en mi corazón. Dejar a mis hijos, mi familia, ¿sabes? Y saber que iba a estar mucho tiempo sin verlos. Aunque uno los mira a través de una pantalla, pero es que no es lo mismo sentir el calor, el cariño y el abrigo de nuestra familia. 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 Sí, solo 100%. eso. Solo eso. ¿Y tú? La verdad también, mi familia solamente. Mi abuela que está allá y mi hermano. Saludos a la abuela. Sí, la familia es lo más difícil de estar lejos. ¿Tienes intenciones de volver otra vez a Colombia? Sí, en un par de años sí. Solamente quiero hacer aquí como lo que debo de hacer, mi dinero, mi ahorro y listo, devolverme a mi tierra. Pues no, la verdad no. Más bien que tus hijos vengan, ¿no? Más bien que mis hijos vengan. Porque estoy viendo las noticias de mi país y de la nada están asesinando a la gente. Bueno, que a veces hacemos cosas que no debemos hacer,
pero es que no tienen derecho a quitarnos la vida. Sí, si cambia, sí. 100%. Si cambia, sí. Yo de momento solamente volvería por mi familia. Solo por tu familia. Por mi familia, por nada más. Sí, sí volvería, pero como por vacaciones, no para vivir. Por ahora no. Solo volvería para estar como un rato en familia y ya. ¿Cuál es el mayor desafío, y esto es para las personas que piensan venir en un futuro, que enfrenta un inmigrante? Conseguir trabajo, que no es como lo piensan, que llego y ya me hice rico. No, no es así. Hay que pasar. Acá igual hay que pagar el arriendo, servicios, transporte. Hay que trabajar. Y el problema es que acá para trabajar hay que tener documentación legal. Hay que ser ingenioso tal vez para poder, así como yo, salir adelante por otros medios, como decimos nosotros, con nuestro ingenio y nuestra astucia. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de España? Porque uno a veces ve cosas afuera y cuando llega aquí a veces es un poco diferente. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? No, aquí la variedad cultural que hay. ¿Te ha sorprendido? Sí, sí. ¿Y a ti? La libertad que hay. Mucha libertad. Sí, totalmente. ¿Libertad o libertinaje? Ambas cosas. ¿Y para ti? La gente, sí, pensé que eran muy diferentes, pero han sido muy amables. La verdad nos han recibido muy bien. Este ambiente, Chueca, me ha sorprendido. ¿Libertad, libertinaje? Libertinaje, mucho, Muchísimo. demasiado. ¿De dónde eres de Colombia? De Yopal Casanare. De Yopal, Casanare. A mí lo que me sorprendió es que no hay mucha delincuencia. En nuestro país es no podemos andar con un reloj, con un móvil o algo porque nos asaltan y si no se lo damos pues nos matan. ¿Crees que ha valido la pena? Venirme para acá sí ha valido la pena. Aunque uno sufre y todo, pues ha valido la pena porque en eso uno puede ayudar a su familia. ¿Qué consejo le darías a esas personas que en este momento van a ver este video y están diciendo me voy, no me voy? ¿Qué consejos tú le darías de acuerdo a tu experiencia? La suerte no es para todos, pero yo les aconsejaría que si se sienten en su país que no pueden hacer más cosas, pues que emigren. Es que no hay otra opción. Eso es lo que yo opino, ¿verdad? Vamos a pasar por muchas penurias y muchas cosas, pero al final del camino lo podemos lograr. Que no sean tan ilusos y sean más realistas y que tengan la mentalidad de que aquí van a pasar por muchas dificultades, que no es tan fácil como a veces uno cree cuando está allá en Colombia, no es tan fácil, tiene ciertas reglas o ciertas normas que acá en España son muy difíciles de evadir. Que lo hagan, que se arriesguen, que si lo han pensado por algún motivo será. Y que sí, que se arriesguen, que siempre hay oportunidades en todos lados. Bueno, sí que tomen, si están con esa mentalidad, que aprovechen ese momento que tienen como de la iniciativa que tienen. Como bueno, sí, no es fácil, porque no es fácil, es como dependiendo la circunstancia de cada persona, pero nada, hay que darle. Que le hagan. ¿Y tú qué consejo le darías? Que vivan la experiencia, sí, que se arriesguen. A veces hay que arriesgarse para ver cómo le va a uno en la vida. Y siempre con mente positiva, que todo se da. Tiene que conocer a alguien aquí en Madrid porque la calle es muy peligrosa y vosotros sabéis eso. Y quiere que ser muy inteligente. Llevo aquí en Madrid 2 días. Ahora tengo mi trabajo. ¿En 2 días conseguiste trabajo? Sí. Ayer primero día, estaba hablando con una jefe y me dice, mañana tiene que venir. He hecho prueba a él y me dice, me gusta mucho, eres muy trabajador, por eso quiere que estar conmigo aquí. Ahora estoy trabajando. Oye, pues felicitaciones por eso. Sí, ahora tengo 2 horas de descanso, voy a volver a las 7 hasta las 3 de la noche. ¿Qué es lo que más te dolió? No que extrañes, ¿qué es lo que más te dolió de haber salido de tu país? Salir obligado, porque uno se va por las condiciones que tiene nuestro país, no porque uno quiera dejarlo, ¿sabes? Bueno, el alejarme de mi madre, porque llevo una relación con ella sí, somos muy unidos, entonces el alejarme de ella sí fue bastante difícil. Para mí como que el tiempo que ha pasado y como que todo ese tiempo no lo voy a recuperar con la familia. Eso es lo más difícil que me ha pasado. Chicos, muchísimas gracias. De verdad, un abrazo. Tus hijos van a ver este video. ¿Qué mensaje le darías estando aquí sentadita, sola, leyendo un libro? ¿Qué mensaje le darías a tus hijos y a todos esos hijos que sus madres se encuentran lejos? Pues a mis hijos, que los amo, los quiero mucho con toda mi alma y mi corazón y que esperen un poco más. Y a los hijos de las madres que también, que oren por nosotros, las madres que estamos acá luchando y que algún día volveremos a estar juntos. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Eres una gran mujer. Gracias. Porque muy pocas madres, sobre todo también de
nuestros países y demás valoran esto de la familia, ¿no? De estar unidos, Claro. porque otra madre a lo mejor se olvida, ¿sabes? Y la verdad que me ha conmocionado mucho lo que has dicho. Y yo estoy llorando. Sí. Espero que todo te salga bien, Muchas gracias. puedas traer a tus hijos pronto y seguro que todo va a salir bien. Gracias. Porque todo sacrificio tiene su recompensa. Lo que he aprendido haciendo este video es que cada historia de migración es diferente. Hay lágrimas de alegría como de felicidad. Y estas son solamente algunas de las muchas historias que nos hemos encontrado en la calle. Así que no te pierdas la segunda parte y no olvides hacer parte de esta comunidad y apóyame con un like y suscribiéndote a este canal para que te puedas seguir llevando contenidos de calidad. Así que nos vemos muy pronto con la segunda parte desde aquí, desde España.